Familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Me alegra mucho poder estar compartiendo con ustedes este tiempo de devocional y bueno, quiero invitarles a todos para que en esta mañana nos dispongamos a venir delante del Señor, a tener un tiempo de búsqueda del Señor donde podamos pues clamarle a Él en este día y poder también pedirle a Él pues que sea Él guardándonos y que sea Él llenándonos con su inmenso amor. Voy a invitarles a que oremos y a que tengamos un tiempo juntos de oración y luego para que estudiemos su palabra. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana por este tiempo que tú nos regalas. En esta mañana podemos venir delante de ti con corazones dispuestos, Señor, a ser enseñados por ti. Pero primeramente queremos reconocer que tenemos acceso a ti, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, por esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz. Gracias, Jesús, por morir por nuestros pecados. Gracias por entregar tu vida por la nuestra. Gracias por pagar el rescate. Y gracias, Señor, por habernos abierto los ojos, habernos quitado la sordera espiritual para escuchar tu voz, haber sensibilizado nuestros corazones y haberlos cambiado en un corazón nuevo, habernos dado tu espíritu para poder, Señor, verte a ti, creer en ti, Señor, y nunca negarte a ti. Mi Dios, oro para que en esta mañana, Señor, seas tú hablando en nuestras vidas. Y que todo el que escuche este mensaje también sea, Señor, se le abran los ojos, se le abra la mente y el corazón para poder ver tu verdad y tu palabra, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días otra vez a todos. Espero pues se encuentren muy bien. Vamos a abrir la Biblia en Isaías 28. Es un pasaje largo, porque es todo el capítulo que quiero que veamos, pero quiero que nos enfoquemos en ciertas partes, porque hay que contar toda la historia de lo que está sucediendo. Entonces, recordemos que el profeta Isaías probablemente es el profeta más influyente de Israel, digamos, y el que más intencionalmente habló acerca de la venida del Mesías. Todos profetizaron a Jesús, todos, pero los textos de Isaías hablan mucho acerca del día cuando Jesús vuelva. De por sí, cuando Jesucristo vino, la referencia, digamos, de los escritos de los profetas era, digamos, Isaías. O sea, miraban el texto porque Isaías fue el que más claro habló sobre la venida de Jesucristo. Y bueno, aquí viene entonces después de ese apocalipsis de Isaías del 24 al 27 que ya lo logramos ver, viene entonces unos juicios que empieza otra vez esta narración, ¿cierto? Entonces vamos a ver un juicio contra Samaria, contra Jerusalén, contra Judá y Egipto, otra vez contra Egipto y bueno, y vamos a seguir viendo juicios. Y esa va a ser como el tono que va a tomar Isaías en estos próximos pasajes, ¿sí o no? Pero bueno, vamos a ir leyendo el 28.1, dice así: ¿Qué aflicción les espera a la orgullosa ciudad de Samaria, la corona gloriosa de los borrachos de Israel? Está asentada a la cabeza de un valle fértil, pero su belleza gloriosa se marchitará como una flor. Es el orgullo de un pueblo que el vino derribó. Aquí empezamos a ver que Samaria era, digamos, el orgullo de la ciudad de Israel, era la corona gloriosa de Israel. Pero mire cómo Dios habla por medio de Isaías acerca de ellos, los está enjuiciando por el desenfreno que hay en esa ciudad. El hecho que hable de ellos como borrachos o personas que se entreguen al vino, hace referencia al desenfreno, ¿cierto? No hay un, ¿cómo se llama? No hay un señorío, como es un sometimiento al señorío de Dios, sino que hay un libertinaje y un desenfreno a los deseos humanos. Esta ciudad era recordemos que la economía de un país en ese entonces dependía de la fertilidad de la tierra. Si una tierra era fértil y, por ejemplo, si un valle producía muchas uvas y podían producir vinos y todo lo que sacaban del valle, tanto vino como aceite, entonces era un país muy fuerte económicamente. ¿Por qué? Porque eso era la moneda de cambio en ese entonces. Por lo tanto, los valles fértiles de nosotros pueden representar aquellas cosas en las que nosotros asentamos nuestra confianza y exaltamos como la grandeza. Por ejemplo, en los países donde el petróleo digamos, una de las monedas de cambio, ¿cierto? El decir que tienen sus reservas o tienen el petróleo, digamos, disponible, pues es lo que los enorgullece, ¿cierto? Por si hemos estado viendo mucho todo lo que han estado haciendo en el Medio Oriente, en las reservas de petróleo que están en los países,
donde tienen mucha disponibilidad de eso y todo lo que están queriendo hacer es el lujo, los edificios grandes, las ciudades construidas, buscando que eso sea que la gloria de ellos. Y la gloria de un país, de una nación, de una persona, no viene de la potencia económica que pueda presentar ese país, sino que viene de Dios. Nosotros aquí en Estados Unidos desafortunadamente también sufrimos mucho de esto, porque ponemos nuestra confianza en la economía, en el poder adquisitivo de este país y endiosamos este país. Muchos, el sueño es venirse aquí, digamos, y trabajar, y muchos son capaces de hablar mal y despreciar sus países porque piensan que aquí es donde solamente pueden triunfar y salir adelante. Pero déjenme decirles que uno puede salir adelante en cualquier lugar, porque la bendición de Dios no está limitado a un lugar u otro. Incontables son las historias de personas que han venido aquí a un país como estos a tratar de salir adelante y se han tenido que devolver y aún les ha ido mejor en sus países natales que acá. ¿Por qué? Porque es que la bendición de Dios no está limitado a un lugar, a una ciudad, a un trabajo. Dios es quien da la bendición y la corona gloriosa de cada persona, de cada nación, tiene que ser el Señor. Lo mismo pasa con la obra del Señor. Yo he escuchado muchas veces decir que hay unos terrenos o unos países o unas naciones que son más difíciles que otros para hacer la obra del Señor, pero siempre y cuando Dios esté con nosotros, Dios será el que se lleve la gloria y Él hará que cualquier desierto también brote en un valle fértil, como lo dice también más adelante en Isaías, cuando dice que Él hará eh, brotar ríos en el desierto. Recordemos que Dios es un Dios de imposibles. Nosotros no tenemos que dar las condiciones ideales, mundanas, ¿cierto?, de este mundo para que Dios se glorifique. Solamente decirle a Dios, Dios, tú eres quien te glorificarás. Y por eso, cuando empiezan a hacer este juicio, dice que el valle fértil es el orgullo de un pueblo que el vino derribó. Fuertes esas palabras. El orgullo de un pueblo que el vino derribó. Ni siquiera Dios tuvo que derribarlos. El mismo vino, su mismo desenfreno, su mismo libertinaje fue el que los desenfrenó. Ahora vea lo que dice el 2. Pues el Señor enviará un poderoso ejército en su contra, como un potente granizo y una lluvia torrencial. Se lanzarán sobre ella como las aguas embravecidas de una inundación y la aplastarán contra el suelo. La orgullosa ciudad de Samaria, la corona gloriosa de los borrachos de Israel. Cuando usted ve ese paralelo es porque Isaías tiene una manera de escribir que es verdaderamente asombrosa. Él escribe de manera poética, ¿cierto? La razón por la cual los mensajes de Isaías quedaron resonando tanto en el corazón del pueblo de Israel era porque él escribía de manera poética y la poesía pues hace referencia como al canto, que uno puede recordarlo. Y Isaías o sea, escoge la poesía para escribir su libro. En el hebreo esto aparece como poesía y por eso usted en las traducciones al español va a encontrar que se repiten varias palabras una y otra vez porque está queriendo referirse a que esto es un poema, ¿cierto? Y las profecías se fueron escribiendo en poemas para que quedaran más fáciles de poder también, digamos, escuchar y de retener, ¿ok? Entonces, la comunicación para Isaías es importante y para los hijos de Dios también tiene que ser importante el querer comunicar, ¿cierto?, las cosas de una manera que le quede al pueblo. Entonces él dice que la orgullosa ciudad de Samaria, la corona gloriosa de los borrachos de Israel, será pisoteada bajo los pies de sus enemigos. Y se está sentada a la cabeza de un valle fértil, pero su belleza gloriosa se marchitará como una flor. Cualquiera que la vea la arrancará, como a higo que brota temprano y pronto se arranca y se come. Dice entonces, por fin el Señor de los ejércitos celestiales será la corona gloriosa de Israel. Será el orgullo y la alegría del remanente de su pueblo. Después de la destrucción viene la gloria del pueblo. Y yo creo que esto está haciendo referencia obvio al Mesías, porque luego nosotros vamos a ver este mismo lenguaje, ¿cierto? Por ejemplo en Filipenses, ¿cierto? Cuando dice que a él se le dio la gloria mayor y que le dio nombres, que es sobre todo nombres, para que ante el nombre de Cristo toda lengua confiese que Él es el Señor y toda rodilla se doble ante Él. ¿Por qué? Porque Dios es la corona gloriosa de Israel. Dios es la corona gloriosa de su pueblo. Nosotros celebramos la nueva vida en Cristo y celebramos la gloria de Dios porque Él es el Dios de la salvación. Nada en este mundo nos puede salvar ni nos puede brindar la seguridad que nos brinda Dios. Dice, Él dará a sus jueces anhelo de justicia y gran valentía a sus guerreros que vigilan las puertas. Qué hermoso que
que Dios empieza a traer otra vez ese tema de seguridad, de justicia a su pueblo. Dice, sin embargo, ahora Israel es dirigido por borrachos que dan tumbos por el vino y se tambalean a causa del alcohol. Mire qué triste esta realidad. Los sacerdotes y los profetas se tambalean a causa del alcohol y se pierden por el vino. Dan tumbos cuando tienen visiones y se tambalean cuando emiten sus decisiones. Sus mesas están cubiertas de vómito. Hay inmundicia por todas partes. ¿Quién se cree el Señor que somos?, preguntan. ¿Por qué nos habla así? ¿Acaso somos niños pequeños y recién destetados? Una y otra vez repite todo, línea por línea, renglón por renglón, y un poco aquí, un poco allá. Yo no sé en qué momento llegó a suceder todo esto, donde digamos tanto los líderes y los sacerdotes se entregaron más al alcohol y los profetas entregaron al alcohol y la inmundicia y aún hablarle a Dios de esta manera. Pero creo que también nosotros somos así cuando nosotros en algún momento también le preguntamos a Dios quién es Dios para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Muchos de nosotros, esa es la dificultad que tenemos, es la dificultad que presentamos cuando nos acercamos a Dios y cuando escuchamos el Evangelio. El Evangelio es ofensivo. Es ofensivo porque me dice que yo soy un pecador y que yo necesito la gracia del Señor para ser salvo. Que yo no puedo salvarme a mí mismo y que necesito fe, que necesito poner mi vida a la perspectiva de la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios tal como Él me está diciendo. O sea, cuando Dios mira mi vida y encuentra pecado, Él me dice, no lo hagas así, hazlo de esta manera. Inmediatamente nosotros nos decimos, ¿y quién es Dios para decirme lo que yo tengo que hacer? Y creo que esta realidad es la realidad que afecta a nuestras vidas aún más, y por eso me encanta la palabra de Dios, que es viva y eficaz, porque Isaías está no solamente profetizando y predicándole a un pueblo hace muchos años atrás, sino que también nos está hablando a nosotros hoy. Hubo épocas en la iglesia, en la historia de la iglesia, ¿cierto?, donde los sacerdotes también se entregaron al vino, el desenfreno y al vómito y a la inmundicia por todas partes. Hubo muchas veces donde ellos prefirieron predicarse a sí mismos y poner la palabra de Dios al lado y predicar lo que ellos pensaban que tenían que predicar. Y hoy en día también lo vemos. Hoy en día de pronto puede haber un moralismo mucho más aceptado, un estilo de vida que luce más piadoso que lo que de pronto luce aquí. Pero hay un grave pecado que muchos han cometido hoy en día. Muchos pastores, muchos líderes, muchas iglesias han cometido este gran pecado. Y es decir, ¿quién se cree el Señor que somos? ¿Por qué nos habla así? ¿Y sabe por qué yo digo esto? Porque muchas veces nosotros cuando tenemos que predicar la palabra del Señor, muchas veces no queremos predicar lo que la palabra dice porque tenemos miedo de que las personas se ofendan con el mensaje de Dios. Tenemos miedo que las personas digan que no les gusta ese mensaje de tener que abandonar los pecados o tener que abandonar el desenfreno, tener que abandonar las borracheras, la lascivia, todas las cosas que la lujuria, todas aquellas cosas que uno llama a abandonar. Pareciera que ese mensaje no es el mensaje que quiere ser predicado y por lo tanto predicar a un Dios justo, a un Dios santo, a un Dios verdadero, a un Dios que verdaderamente es capaz ¿cómo es? Que puede juzgar a las naciones y que va a juzgar a las naciones, ¿cierto? Como que no nos gusta esa idea. Nos gusta un Dios que ojalá no nos sale tan duro, ojalá que no nos sale tan mal, que nos deje vivir la vida a nuestra manera, porque siempre nos tienen que molestar y es la misma idea y el mismo lenguaje que usa un niño y el mismo lenguaje que usa un adulto cuando va creciendo y todavía no ha madurado ni en su manera de ser ni en su fe. Cuando alguien le dice algo y usted quién es para decirme lo que yo tengo que hacer en mi vida, porque no me dejan ser libre, porque no me dejan hacer las cosas sola a mi manera, porque yo tengo que rendirle cuentas a usted de lo que yo estoy haciendo. Y no solamente se lo decimos a otras personas, pero también se lo decimos a Dios y por eso es que no oramos, por eso es que no leemos la Biblia, por eso es que no vamos a la iglesia con la constancia que tenemos que ir, por eso es que no buscamos a Dios en cada decisión, porque es que nosotros le estamos diciendo al Señor quién se cree el Señor que somos. Y esta verdad es una verdad que a todos nos afecta. Nadie aquí puede escaparse. Nadie puede decir, no, yo no soy así. Bueno, puede ser que usted haya cambiado y que usted y yo hemos ido mejorando en nuestro sometimiento al señorío de Cristo, pero la verdad es que muchas veces nosotros no queremos hacerle caso a Dios. Muchas veces nosotros no queremos hacer las cosas a su manera. Muchas veces nosotros queremos es hacer las cosas y que Dios nos bendiga a nuestra manera. Dios, bendíceme sin tener que hacer las cosas que tú me llamas a que yo haga.
Bendíceme sin tener que ser disciplinado. Bendíceme sin tener que ser organizado. Bendíceme sin tener que ser diligente. Bendíceme sin tener que orar. Bendíceme sin tener que buscarte. Bendíceme sin tener que dar. Bendíceme sin tener que hacer las cosas que tú me has llamado a hacer. Bendíceme de esa manera. Y sí, Dios es un Dios de gracia y misericordia, y mis amados, Él nos va a bendecir. Eso no tengo ninguna duda, porque en Cristo somos benditos con toda bendición espiritual de lo alto. Y Dios derrama sobre nosotros gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y eso sigue siendo real en nuestras vidas. Pero no voy a negar que esta verdad que se está anunciando es la nuestra. Nosotros hemos cambiado la gloria de Dios por un valle fértil. Hemos encontrado valles fértiles en nuestras vidas que pensamos que esa es el orgullo nuestro, cuando el orgullo nuestro debería ser nuestro Dios, el Dios de nuestra salvación. Y también le hemos dicho al Señor, ¿quién se cree el Señor? ¿Por qué nos habla así? Ahora, por temas de tiempo me va a tocar cortar esto y de pronto predicar la segunda parte del 28 del jueves. Pero vea lo que dice el 11, dice, así que ahora Dios tendrá que hablar a su pueblo por medio de opresores extranjeros que hablan una lengua extraña. Dios le ha dicho a su pueblo, aquí hay un lugar de descanso que reposan aquí los fatigados. Este es un lugar tranquilo para descansar, pero ellos no quisieron escuchar. Por eso el Señor nuevamente les explicará su mensaje en detalle, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí y un poco allá, para que tropiecen y caigan, ellos serán heridos, caerán en la trampa y serán capturados. Por lo tanto, escuchen este mensaje del Señor, ustedes gobernantes burlones de Jerusalén. Se jactan diciendo, hemos hecho un trato para burlar a la muerte y hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba. La destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y engaños. Vamos a parar ahí y el 16 en adelante lo vamos a ver el jueves, que es muy importante porque el 16 hace inmediatamente mención de Cristo como la piedra angular, pero eso lo vamos a ver el jueves. Pero veamos hasta aquí lo que ha pasado. Dios dice que Él hablará ahora por medio de los opresores. Entonces nosotros sabemos esto, que eso se cumplió porque después de las profecías de Isaías vemos los cautiverios y vemos cómo entonces a ellos les tocó, digamos, enfrentar el cautiverio de Asiria y de Babilonia. Pero luego vimos que el pueblo de Israel siguió siendo oprimido y siguió siendo capturado y siguió siendo, digamos, una vez y otra vez hablados por lenguas extrañas. Ahora, dice, Dios le ha dicho a su pueblo. Yo quiero que veamos que ante todo este juicio, Dios sigue siendo un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios bueno. Y no porque Él traiga juicio, no significa que Dios no sea bueno, sino que Dios extiende su bondad al pueblo, mostrándoles, aquí hay un lugar de descanso, que reposen aquí los fatigados. Ese es un lugar tranquilo para descansar, pero ellos no quisieron escuchar. El problema de por cual el hombre no experimenta el descanso y la paz y lo que tanto anhela encontrar es porque lo está buscando en el lugar equivocado, lo está buscando en el mundo y se niega a escuchar a Dios porque en Dios hay descanso. Cuando el Salmo 23 presenta a Dios como un pastor, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, en pastos verdes me hará descansar. El Salmo 23 presenta a un Dios y muestra a un Dios y explica la grandeza de un Dios que es tierno con su pueblo y que está dispuesto a pastorear a su pueblo. Pero el problema no es que Dios no quiera pastorear nuestras almas, que Dios no quiera cuidarnos y darnos descanso. El problema es que no quisimos escuchar. Y es ahí donde dice el Señor, entonces nuevamente les explicaré su mensaje en detalle, línea por línea, renglón por renglón, un poco aquí y un poco allá, para que tropiecen y caigan. Ellos serán heridos y caerán en la trampa y serán capturados. ¿Por qué van a caer? Porque ellos se jactan diciendo, hemos hecho un trato para burlar a la muerte y para evitar la tumba, y ese pacto está cimentado a punta de mentiras y engaños. El mundo, cuando desprecia el evangelio, que es el mensaje acerca del Dios de la salvación, empiezan a hacerse sus mentiras y sus engaños para poder escaparse del lazo de la muerte, como quien dice, si la muerte me atemoriza, si la muerte a mí me va a hacer un daño, entonces yo lo voy a evitar. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado que hay gente que los han congelado, que para que cuando la medicina avance, entonces los puedan sacar y los puedan revivir, ¿cierto? O sea, hay una mentalidad y muchos murieron tranquilamente diciendo eso. Estoy congelado,
¿cierto? Y en el futuro, cuando la ciencia avance, pues sencillamente me sacan del congelador, preservan mi cuerpo otra vez, lo vuelven y lo calientan y vuelven otra vez y me dan vida con lo que tengan para darme vida, si sea un trasplante de órganos o funcionalidad, pero yo quiero volver a vivir más adelante. Mire lo pesado que es este pensamiento y muchos verdaderamente se van haciendo ideas, ¿cierto? Como quien dice, yo puedo. Incluso hay personas que dicen, mire, si, no creo que haya un cielo y un infierno, pero si llegase a ver, yo tengo cómo presentar mi caso y yo tengo cómo ganarme mi salvación porque yo no he hecho nada malo. Si algo yo he hecho cosas muy buenas en este mundo, ¿cómo? Si Dios es un Dios que supuestamente es juez y es justo y es bueno, ¿cómo me va a condenar si yo no he hecho nada para ser condenado? Todas esas son las mentiras y los engaños que el pueblo hace. Y por eso Dios dice, les explicaré mensaje, línea por línea, renglón por renglón. Ahora, el mismo mensaje de buenas nuevas de gran gozo también puede ser malas nuevas de gran gozo. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas de gran gozo presentan salvación, pero las malas nuevas son que si usted no se arrepiente, será condenado. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que entregó su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. ¿Crees en el Señor? Vivirás. No crees en el Señor, no vivirás. Y parece que Isaías está trayendo este mensaje para traer y despertar las conciencias de las personas en decirles, vuelvan al Señor, vuelvan al Señor, vuelvan al Señor. Por eso el 2 es tan hermoso, porque dice, Dios le dice a su pueblo, aquí hay un lugar para descansar, pero no quisieron escuchar. Mis amados, ese es mi llamado en esta mañana para usted y para mí. No hagamos oídos sordos a las palabras de Dios. No nos pongamos con el orgullo de decir quién se cree Dios para decir lo que tenemos que hacer y no hacer. Vengamos hoy ante el Señor y vivamos. Vengamos hoy ante el Señor y descansemos. Vengamos hoy ante el Señor y escuchémosle para que vivamos. Para que el Señor de los ejércitos celestiales sea la corona gloriosa de Israel. Para que Él sea el orgullo y la alegría del remanente de su pueblo. Esa es la oración que yo quiero que hagamos hoy y esa es la decisión que yo quiero que tomemos delante del Señor para que la gloria se la lleve solamente Él. Amén. Bueno, Padre, gracias por este mensaje esta mañana, por esta palabra que nos edifica tanto. Creo, mi Dios, que tenemos que pedirte perdón porque nos hemos puesto en una posición de decirte quién se cree Dios. Dios, cuando hemos hablado así, cuando hemos pensado así, lo único que hemos hecho es traernos mal y calamidad a nuestras vidas. Porque cuando tratamos de vivir una vida alejada de ti, lo único que nos llevamos, Señor, son momentos duros y dolorosos y difíciles. Pero mi Señor, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Hoy ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ver tu bondad y acércanos, Señor, a tu misericordia. Abre nuestros oídos para que te podamos escuchar y que podamos siempre decir que nuestro orgullo y nuestra alegría es el Señor de los ejércitos celestiales, nuestro amado Jesús, quien vino y entregó su vida por nosotros para salvarnos. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, fue un gusto haber estado con ustedes en esta mañana. Espero que Papá Dios les bendiga mucho. Nos vemos esta noche en la iglesia. Chao, chao.